Desde la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana y la Corporación Cuenta Chocó se invita a la comunidad del séptimo Festival de Arte y Literatura Afroindígena Indiafro, que se realiza desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre en la ciudad de Quibdó. Hoy se da inicio al Festival de Arte y Literatura Afroindígena, séptima versión. Es un espacio pensado para difundir las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos afroindígenas y del Chocó. Estos espacios son necesarios. Comenzar a construir en la ciudad de Quibdó una cultura del libro, una cultura del pensamiento, una cultura académica es necesaria, porque la historia nos ha demostrado que las sociedades que progresan, que comienzan a devenir su ciudad, es porque generan espacios de pensar la ciudad y las pensamos a través de la academia, lo pensamos a través de los libros. Una sociedad como Quibdó que cada vez se transforma, la academia tiene que tener un espacio importante y los libros, y generar una cultura de los libros debe ser una política pública de manera integral que nos piense. Y pensar, por ejemplo, en Quibdó, que tiene una política pública intercultural y multilingüe en cuestiones educativas, pensar estas narrativas les da una posibilidad a la ciudad para comenzar a posicionar estas narrativas, que es pensarse como ciudad, pensar que somos diversos. De los elementos importantes que Zulia nos dejó es pensar que somos mestizos, que somos afro, que somos indígenas, es decir, que hay una diversidad de culturas que deben tener un espacio para pensar una ciudad, para construirla. Este significativo evento viene siendo el único escenario en el que se busca dar visibilidad a las producciones literarias y otras expresiones artísticas propias de la región, resaltando su carácter de territorio étnico, por lo cual es el espacio de las creaciones tanto afro como indígenas. En Colombia pues son 67 lenguas indígenas de los 105 pueblos indígenas que existen en Colombia. Todavía se cuentan con 67 lenguas indígenas nativas de Colombia y hay 38 pueblos que ya perdieron su lengua. Son un proceso muy doloroso la forma como ellos lo perdieron, porque fueron pues en la época de la conquista y en la evangelización también, que fue muy agresivo los procesos evangelizador que hizo la Iglesia Católica en su momento, cuando se hablaron de la educación contratada, que la educación contratada supuestamente se dieron por parte del gobierno, y desde la misma conquista el virrey destinó de que la educación de los indígenas fuera dirigido y orientado por la Iglesia Católica, pero era prácticamente una educación de catequización, ¿sí? De volverlo católicos y no fortalecer lo propio, sino volverlo católico para que fueran civilizados o para que llegaran a tener como derecho a ser cristianos. Todo ese proceso de cristianización fue lo que, la represión de avance de los conquistadores, y después de las repúblicas también se entregó la educación a la iglesia con el objetivo de seguir catequizando, así para que se extinguieran culturalmente y lingüísticamente los indígenas su derecho a tener su lengua propia y su educación propia. Y fue eso lo que ha llevado pues de que en este momento solamente queden 67 lenguas indígenas vivas, y los otros pues inclusive se cuenta la historia que algunos indígenas cuando trataban de hablar entonces le cortaban la lengua, fueron muy duros la represión para que dejaran la lengua. Eso podemos decir como lo que pasó en el Tolima, lo que pasó en el Cauca, lo que pasó en Sucre, en la parte que le llaman Santanderes. Tiene que ver un poco todo ese proceso de colonización, pero también de evangelización, que fueron despojando a los indígenas. Y por eso, y ese despojo no ha terminado, el despojo continúa. Y aquí en el Chocó, mire, hace 20 años aquí no se veía indígenas, porque los indígenas estábamos reservados en nuestro territorio. El séptimo Indiafro se realiza en homenaje a los pueblos indígenas del Chocó en el marco de la declaratoria de la ONU del 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, razón por el cual la conferencia inaugural del festival fue a cargo de Alberto Achito Lubiasa.
Bueno, a mí me han invitado a esta conferencia. Están hablando sobre las lenguas y la cultura indígenas del Chocó. Y creo que el tema está bien traído porque es importante como dar a conocer sobre los pensamientos de los indígenas y su historia, sus culturas, sus leyes, las lenguas. La lengua que representa pues como la cosmovisión, pero también el pensamiento. Y ese pensamiento se refleja todo lo que tiene que ver el territorio, todo lo que tiene que ver la parte de la cosmovisión, lo que tiene que ver un poco de las leyes propias y también sobre el origen del pueblo embera o de los pueblos indígenas de Colombia. Usted como protagonista de la lengua indígena, ¿cómo ve? Y también la cultura aquí en el departamento. Bueno, aquí tenemos dificultades, ya la lengua indígena en varios de los pueblos indígenas, que son 5, ya empieza a tener dificultades, circunstancias de ir como hacia la extinción de la lengua. ¿Por qué? Porque ya los indígenas se están castellanizando muchos y eso pues hace que se vayan perdiendo la lengua. Y también se nota mucho que ya no se está hablando la lengua puro, sino que ya hay mezcla del castellano con la lengua, se mezclan muchos. Cabe destacar que conferencias, conversatorios, recitales, obras de teatro y demás expresiones artísticas, invitados nacionales e internacionales, tendrán lugar en el auditorio de la Universidad Uniclaretiana hasta el 13 de noviembre en celebración de este 7º Festival de Arte y Literatura Afroindígena. Jorvis Trauseo, CNC Noticias.